En las externalidades, bueno, un par de ejemplos de externalidades económicas. Hay dos ejemplos clásicos. Supongamos que hay una lavandería. Preciso una lavandería de ropa blanca, especializada en ropa blanca. Y al lado de la lavandería hay una acería, o sea, una empresa que transforma el hierro y tal y lo mezcla y lo vuelve a acero. Eso genera mucho material particulado, o sea, humo con pedacitos de hierro, de acero muy pequeñitos. Sus chimeneas están cerca y... Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por los efectos de la producción, se genera ese humo el viento lo dispersa, ¿no es cierto? ¿Y a dónde va a caer? A la lavandería. A la ropa blanca. A la ropa blanca. Entonces, se aumentan los costos para la lavandería porque ahora tiene que comprar, digamos, bolsas plásticas donde meter la ropa recién salida, en fin, toca o comprar una puerta especial, lo que sea. Ahí se le genera una externalidad negativa a la pobre lavandería. Y el otro ejemplo clásico, esta es de una externalidad positiva, son el huerto y el apiario, o sea, donde se cultivan la miel, donde se hace la miel a partir del cultivo de abejas. Entonces, pues claro, al haber abejas al lado de la huerta, probablemente los productos salgan más dulces, ¿cierto? Por efecto de la polinización y de las abejas. Salga más natural, ¿no? Más rico. Por ejemplo, si fuera un pomar, un manzano, ¿no es cierto? Entonces las abejas harían ahí un efecto positivo sobre el huerto y el tipo del huerto no pagó nada, ¿cierto? Es una externalidad positiva. Entonces espero que con estos pocos ejemplos de alguna manera se pueda ilustrar que no todas las externalidades son malas, pero las hay. Entonces, volviendo al cauce. El segundo problema son las externalidades. ¿Cómo se pueden visualizar? Bueno, las externalidades se pueden visualizar en el mercado. No sé si podamos usar el tablero, Carlos. Claro, por supuesto. Si me equivoco al borrar, pues ofrezco mis disculpas. Aquí me dicen. ¿Sí está borrando? Está bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿cuáles podrían ser uno de los efectos de las externalidades? Algunos de los efectos de las externalidades puede ser que se producen muchos más productos de lo que se deberían producir. Entonces tenemos aquí precio, cantidad, nuestra demanda y nuestra oferta. El mercado no se da cuenta si la empresa o las empresas hacen externalidades o no. El mercado simplemente asigna. Entonces, en algún momento se verá que la oferta de alguna manera representa los costos unitarios de producción o el costo marginal de producción. Entonces, o sea, ¿cuánto cuesta producir una unidad más? ¿Qué es lo que pasa? El mercado, él dice, bueno, crucemos oferta con demanda, encontramos el punto de equilibrio, es decir, encontramos el precio y a ese precio se venden y se compran determinadas cantidades. Como el mercado no puede ver las externalidades, define ese precio. Pero una vez la autoridad ambiental dice, oiga, empresa de cueros, curtiembre, usted está contaminando. Hombre, vamos a, por ejemplo, vamos a ponerle un impuesto o vamos a hacer que sea más caro producir. Cuando es más caro producir, las empresas naturalmente producen menos, ¿cierto? Y al producir menos, ¿qué es lo que ocurre? Hay un nuevo precio y hay una nueva cantidad de equilibrio. Observemos que hay menor producción, menor cantidad de equilibrio del cuero. De cantidad. Y es un poco más caro. Esta diferencia entre el precio original y el nuevo precio es lo que llamaríamos la internalización de la externalidad. Porque como ahora es más costoso producir un cuero, pero esta vez ambientalmente más sano, obviamente sale más caro. Y como sale más caro, la demanda consume menos, ¿cierto? Entonces hay
doble beneficio ambiental. Primero, la tecnología, por decirlo así, mejora, ¿cierto? Y por el otro lado, se producen menos de esos bienes que son naturalmente dañinos. Bien, esa es una manera de visualizar, digamos, una externalidad. Bien. Perdóname, Andrés. Sí, Podemos claro. decir que la oferta se desplaza, Se contrae. se contrae, debido básicamente a los aumentos de los costos de producción. Claro. O también en ese mismo orden de ideas, el Estado no podría ser partícipe y ayudar, bueno, no sé, viendo de pronto la gráfica, con un impuesto, probablemente. Probablemente lo puede hacer. Es de hecho una de las formas de actuar más comunes que vamos a ver a continuación, pero Carlos me hace pensar en otra forma de actuar del gobierno y es, por ejemplo, poner un precio mínimo. Recordemos, si es del caso, que los precios mínimos, vamos a retomar la gráfica para no saturar la de imágenes, recordemos que los precios mínimos se ponen por encima del precio de mercado. Entonces, tenemos oferta, demanda, tan. Entonces, el gobierno podría poner un precio mínimo que obviamente está por encima del precio de equilibrio. ¿Y qué es lo que hace? Pues que definitivamente no se produzca ni esta cantidad, que ya de por sí es dañina, ni mucho menos esta cantidad tampoco. Lo que va a pasar es cuando se pone un precio, se fija un precio, el gobierno dice, vale de tanto, entonces se va a demandar solamente esto. Ambientalmente la cosa es muy, muy positiva, ¿cierto? Se evita muchas cantidades adicionales de ese bien que es dañino para la sociedad. Ese es otro mecanismo de intervención. Pasa mucho, por ejemplo, en cigarrillos o en alcoholes, en cosas así nocivas para el consumo. Podría intentarse algo para el tema ambiental. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos que hay externalidades, el mercado no las puede identificar muchas veces, él simplemente asigna. Entonces, si las empresas generan externalidades, normalmente bajan sus costos y al bajar sus costos producen a un precio más bajo y pueden vender más. Claro, se enriquecen ellas, obtienen un beneficio privado, pero ¿a costa de qué? De un beneficio, de un costo social más alto. Niños enfermos, recursos naturales agotados, etc. Ahora, ¿qué puede hacer? Desde el punto de vista de las empresas internamente, ellas podrían pensar en ser responsables, pero ese es un proceso que toma tiempo, que no todas las empresas son así de conscientes y de buenas a primeras van a cambiar sus formas de producir por unas formas más eficientes. Ya nos metemos en el problema cultural, Total. En otros problemas de educación. Total. Lo que está sucediendo en Europa con los sellos verdes, ya tienen la cultura, ya manejan ese problema, son conscientes. Lo internalizaron casi, Okay. O con esquemas de responsabilidad extendida del productor, en fin, que de pronto en otra oportunidad charlamos de eso. Entonces, como ese proceso se demora ciertamente un tiempo, pero la degradación de los recursos no va a esa velocidad, sino a una velocidad aún mayor. Entonces, el Estado tiene que intervenir. Y esa intervención la puede hacer a partir de dos esquemas. Uno, que vamos a llamar vía incentivos. Los incentivos son generarle condiciones a las empresas para que actúen, y si no actúan de la manera en que el Estado quiere, se imponen sanciones o digamos, cargos económicos. Multas. En ese caso intervienen los impuestos. Entonces, centrémonos por un momento en la, gracias, en la parte izquierda de la pantalla. En la parte izquierda tenemos dos ejes de análisis. Uno, que es el eje vertical, que nos va a hablar de dinero, y dos ejes horizontales. Uno, que es el nivel de producción,
y otro que es el nivel de contaminación. ¿Qué puede hacer un gobierno cuando actúa vía incentivos? Es decir, cuando le genera, le puede generar costos adicionales a la empresa si viola determinados topes. Por un lado tenemos lo que llamamos el beneficio marginal privado. Esta curvita que acabo de delinear. El beneficio marginal privado me dice, mire, a mayor nivel de producción, una unidad adicional de producto me genera un beneficio cada vez menor, pero finalmente me genera un beneficio. Lo hablo en términos de la contaminación que genera, porque si yo contamino al producir, es porque no estoy pagando por corregir esa contaminación. Entonces, al principio, producir una unidad muy dañina, muy contaminante o contaminadora, me genera un beneficio alto. Pero ya cuando produzco la unidad 1000 o la unidad 1.000.000, ese beneficio que me genera esa contaminación del último bien producido, pues es ciertamente menor, más pequeña. Pero por el otro lado, tenemos que en términos sociales, de los costos sociales, es todo lo contrario. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos una curva, la curva que llamamos daño marginal social. Y es que a cada unidad producida, cada vez el daño es más grande y más grande y más grande. Claro, entre más producimos, más estamos acabando. Más gente, sistema. correcto. Vamos a terminar los recursos más rápidos, se Perfecto. acelera el proceso. Se acelera el proceso. Entonces, por eso es importante el eje de abajo. Por eso es importante, al mismo tiempo de mirar el nivel de producción, también el nivel de contaminación. Entonces, si utilizamos un esquema de mercado, decimos, hombre, en el momento, así como la oferta y la demanda, en el momento en el que los beneficios marginales privados de contaminar sean iguales al daño marginal social de contaminar, en ese punto, ahí decimos, hombre, hay un nivel óptimo de producción, ¿cierto? Y un nivel óptimo de contaminación. Ese es un esquema de incentivos. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando se encuentran, por decir algo, la oferta y la demanda, en este caso de contaminación, de daño ambiental, y encontramos ese punto, se puede fijar algo que llamamos una tasa de impuestos, T. Esa tasa de impuestos nos dice que a partir de que el productor genere una unidad adicional y adicional y adicional, cada vez que se mueva por encima de ese nivel de contaminación, se le va a poner un impuesto mayor. Cada vez mayor. Es decir, va a tener que pagar crecientemente por el daño marginal social que está haciendo. Entonces, ese es un incentivo. El incentivo es, si usted se pasa de este nivel de contaminación, frito, tiene que pagar un impuesto por cada unidad adicional. Si usted se conserva en ese límite, bien, al pelo, no hay ningún problema. Ahora, esos son incentivos. El empresario puede evaluar cumplirlo o no, depende de su estructura de costos. Perdóname, ¿podría decir un empresario que si paga más impuestos, él estaría, digamos, pagando por contaminar, entonces tiene derecho a... Y ahí crea una controversia. No tanto eso, porque normalmente los impuestos son por unidades producidas adicionales. Marginales. Entonces ahí lo que hay es un cálculo económico. Ahí el productor lo que hace es decir, ¿cuánto me cuesta el impuesto versus cuánto me ahorro por contaminar? Cuando lo que pago por impuestos es mayor a lo que me ahorro por contaminar, paro. Esa es la idea del impuesto. Un impuesto bien definido hace que sea muy costoso contaminar, entonces ya no vale la pena. Y finalmente, vía estándares es la otra forma de intervención, de regulación. Conservamos el mismo esquema, simplemente estamos en la parte derecha, simplemente decimos que el Estado dice, hombre, yo creo que el nivel de contaminación que me produce o que me designa el mercado es demasiado alto, por una cosa que se llama la capacidad de asimilación del sistema, de la economía, o mejor, del planeta. Entonces, si el nivel de contaminación que me determina el mercado es muy alto, yo lo que hago es, no pongo un impuesto, no, eso no lo hago. Lo que hago es fijar un estándar. Algo permitido. Exacto. Es decir, no me importa su estructura de costos como gobierno, no me importa. Lo que me importa es que este sea el nivel de contaminación
de la sociedad. Ahí puede decir uno, es tolerante hasta llegar Hasta llegar. Normalmente, y esto pasa en las legislaciones de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, empresa que supere ese tope de contaminación del estándar, que se le fija por el estándar, empresa que supere eso tiene unas multas gravísimas, realmente muy fuertes, lo cual se constituye en una barrera también muy poderosa para que las empresas no contaminen y al contrario sustituyan su tecnología. Entonces, ¿cuál de las dos es mejor? Depende. Depende de muchas cosas. Depende de la madurez de la sociedad, depende de los sistemas de información del gobierno. Uno no puede decir que uno u otro sean mejores. En el caso colombiano, inclusive, se mezclan sistemas. A veces se cobran tasas retributivas por el uso de aguas, que es una especie de impuesto, pero otras veces sencillamente, en el caso del pico y placa, cuando se analiza desde el punto de vista de la contaminación, usted no puede utilizar su carro 2 veces a la semana. Eso es un estándar, se quiere un determinado nivel de emisiones independientemente de si impuesto o no impuesto. Entonces no hay una verdad absoluta de cuál es mejor, simplemente en algunos casos funciona mejor los impuestos o los subsidios o lo que sea, y en otros casos la norma estricta del estándar. Entonces hemos hecho un recorrido por el tema de los fallos de mercado. Hemos visto que en ese caso el Estado puede intervenir para tratar de corregirlos y aparte de eso quisiera dejar el mensaje de que es importante que la sociedad haga un seguimiento y esté pendiente de su localidad, en su barrio, de evitar que haya bienes comunes y tratar más bien que la comunidad se responsabilice de ellos para que no se deterioren. Y Carlos, muchísimas gracias. Bueno, Andrés, a usted muchísimas gracias. Lo más importante en esta charla es que vemos que todo lo que traemos en las clases de alguna forma se vuelve práctico y no se queda solamente en los mercados. Nosotros en la microeconomía vamos a tratar los mercados, pero seguramente hay otros escenarios en donde, bueno, como lo acaba de presentar Andrés, basta pues la información y todo lo que se necesita trabajar en ese tipo de escenarios. Entonces, muchísimas gracias a Andrés y bueno, esperamos que en una próxima clase nos acompañen nuevamente. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Un placer.